en este tiempo para recibir la palabra de Dios en este tiempo. Estamos presentando 100 días de gloria y clamor por la familia. Día 9 de gloria. El impacto del dolor y el sufrimiento causado por los problemas económicos en la familia. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6:25 y 26. Mateo 6:25 y 26 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Todas las familias del mundo a lo largo de la historia, y las familias contemporáneas y las familias multimillonarias, todas las familias del mundo, las familias pobres de clase media social, han enfrentado crisis económica. Todo el mundo ha enfrentado una crisis económica. Cuando la situación económica se pone difícil, cuando la situación económica se pone complicada en el hogar y no hay una buena planificación ni presupuesto en la familia, entonces llega el estrés, llega la depresión, llega la angustia, la ansiedad, porque hay cosas que pagar y no alcanza el dinero. Y hay gente y hay muchas familias en las que el gasto es mucho mayor, es más de lo que ingresa. Entonces tienen que pagar el servicio de energía, el servicio del agua, el internet, tienen que pagar el teléfono, tienen que pagar la televisión, tienen que pagar el gas, y eso se excede, sumado a eso, los gastos del carro, los gastos de la comida, el colegio de los niños, la universidad. Y entonces el gasto es mucho mayor a lo que ingresa a la familia. Y se genera, obviamente, un estrés, se genera una ansiedad porque hay que pagar, y si no pago cortan los servicios, y si no pago el banco me está llamando constantemente, y se genera ese tipo de desesperación en el ser humano, al punto que muchas familias entran en crisis, no solamente económica, sino en crisis familiar por el estado de la economía. Pero yo creo en este tiempo Dios está poniendo las cosas en orden en tu familia y en esa economía que tienes. Dios está poniendo las cosas en orden en la economía, y tu economía será restaurada, tu economía será levantada nuevamente por el poder de Dios. Este es un tiempo donde Dios quiere bendecirnos integralmente. Dios quiere bendecirnos en todos los aspectos, y yo creo que ese es el tiempo de tu bendición en la parte económica. Dios está poniendo tu economía en orden. Este es un proceso que ahora estás viviendo. Quizá has perdido el empleo, quizá ahora tenías un negocio y todo iba bien, y de repente las ventas cayeron. La gente que tenía que pagarte un dinero no te pagó, y ahora el negocio está como desacelerado, el negocio está como en un stand-by, está como quieto, y eso ha generado en ti preocupación porque tienes que pagar la nómina, está frustrado, frustrada. Quizá ahora
estás viviendo un proceso económico bastante difícil. Y todos pasamos por ese momento, porque es un momento de crisis o dificultad económica. Lo que tú no puedes permitir es que este momento que estás viviendo, esta crisis económica que estás viviendo, lo que no puedes permitir es que destruya tu familia. Tú no puedes permitir que esta crisis destruya tu hogar. Tú no puedes permitir que esta crisis que estás viviendo te lleve a maltratar a tu familia, a golpear a tu esposa, a tus hijos, a gritarles, a insultarles por el estrés que estás manejando por esta crisis económica. Entonces, la crisis económica que vives no puede llevarte a que destruyas tu familia. Y siento en mi corazón hoy orar, siento en mi corazón orar por familias que tienen deudas, familias que tienen deudas que son impagables. Así que nos escriben en el chat de la transmisión. Acá Felipe me ayuda tomando apuntes de los hermanos que están escribiendo en el chat de la transmisión. Copias los mensajes, los envías aquí en el chat de la transmisión para que no se salgan de pronto a escribir, sino que pueden escribir aquí en el chat de la transmisión. Familias que tienen deudas que son enormes que pagar, y el banco constantemente la llama y los llama, y son impagables porque a lo mejor hicieron un negocio, querían invertir ese recurso, prestaron, querían invertirlo, y entonces ahora no pueden pagar esa deuda, les fue mal en ese negocio. Vamos a orar por esa gente. También por los que tuvieron el sueño de pronto de iniciar un emprendimiento, montar un almacén, una tienda, un colmado como le dicen, o comprar un carro para trabajar independiente, pero les fue mal, fracasaron, y ahora los bancos o los que se llaman gota a gota, cobra diario, están detrás de ellos y no tienen cómo pagar, y eso les ha llevado al estrés. Yo creo que hoy Dios va a hacer un milagro. Yo creo que Dios hoy va a hacer un milagro en tus finanzas. Dios va a hacer hoy un milagro en tu economía. Así que vamos a orar por esa gente, y al final estaremos orando, porque siento en mi corazón que hoy Dios va a hacer un milagro financiero, y esto es para gente que cree. Por eso al principio les dije, los que tienen fe, esto es para los que tienen fe. Yo creo que Dios, el Dios dueño del oro y de la plata, el Dios dueño de las riquezas de este mundo, podrá pagar tu deuda. Y este año saldrás de esa deuda que creías impagable por el poder de Dios. Pero también siento orar por gente que de buen corazón, gente que salió de fiador de alguien, gente que dijo: yo te apoyo, yo te ayudo, tranquilo, pon mi nombre que yo respondo. De buen corazón lo hicieron, y entonces esa persona quedó mal, y ahora el fiador es el que debe responder. El fiador es el que debe ahora pagar esa cantidad de dinero en el banco, pagar esa cantidad de dinero en la casa del préstamo. Y eso también ha generado de pronto tristeza, dolor en esta persona. Así que vamos a orar también por ese caso muy puntual. Y también van a escribir, ahí en el chat van a escribir, y estamos aquí tomando el apunte para al final orar. Va a escribir también gente que prestó un dinero y no lo han pagado. Gente que prestó gran cantidad de dinero también de buena fe, y a la persona que le prestaron dinero se perdió. Entonces no lo han pagado. O gente que
En su empresa donde trabaja le deben 10, 12, 15 meses de salario y tampoco le han pagado. Están completamente endeudados. Están en crisis financiera porque alguien les ha retenido un dinero. Hay dineros que están retenidos. Quizá tú estás esperando que un dinero salga y no ha salido y como que quiere salir y otra vez se traba. Escríbenos porque estaremos orando al final. Y yo creo que en este tiempo Dios va a hacer un milagro financiero en tu familia. Y si tú lo crees y tienes fe, vamos hoy a orar. Vamos hoy a clamar. Yo siento en mi corazón que este es el tiempo donde cadenas se van a romper y muchos hogares que han estado en el estancamiento económico, que han estado en la crisis económica durante muchos años, este es un nuevo tiempo donde Dios va a sanar las finanzas de muchas familias. Dios va a sanar la economía en muchos hogares. Dios va a levantar familias en victoria desde la parte económica. Así que si tienes fe en Dios, escríbenos si tienes esta situación que se está presentando y al final estaremos orando por estos casos puntuales. Así que prepárate porque viene un tiempo de gloria para tu hogar, para tu familia. Cuando la crisis económica llega a la familia, es importante tener un fundamento en la palabra de Dios. Es importante que tus pies estén sobre la tierra. No te vuelvas loco, no te vuelvas loca cuando llegue la crisis económica, sino que tú tengas un fundamento en la palabra de Dios sólido. Es importante estar agarrado de Dios cuando llega la crisis económica, porque cuando estamos en Dios, las crisis y los problemas son menos dolorosos. Las crisis y los problemas son más ligeros. ¿Por qué? Porque la mayor carga la lleva el Señor. Y yo creo que en medio de la dificultad podemos tener paz. En medio de la crisis, en medio del mar de tormenta, podemos tener tranquilidad y paz y esperanza de que algo pronto va a cambiar. De que algo pronto va a cambiar. La palabra de Dios nos enseña que en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos donde la deuda te asfixia, en tiempos donde los negocios no salen, en tiempos donde el contrato que has estado esperando no llega, donde el nombramiento en el puesto para trabajar no llega y en tu casa la nevera está vacía. Hay algunos que dicen que la nevera parece una piscina, solamente agua. En casos donde tu alacena está completamente vacía, hasta los ratones se fueron de la casa porque no hay para comer. En esos tiempos de crisis, donde crees que estás solo, es importante estar agarrados de Dios y tener la confianza de que Dios suplirá todo lo que nos falte. Yo no sé cómo estará tu economía hoy, pero de lo que estoy convencido es que pronto cambiará. No sé cómo estarán tus finanzas hoy, qué tan estable tú estás o qué tan solvente económicamente estás, pero yo creo que pronto saldremos de la deuda. Yo creo que pronto saldremos de la crisis, porque tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Tenemos un Dios que bendice, un Dios que prospera. Hay mucha gente que ha dejado de creer en Dios, porque en este tiempo, cuando se habla de economía, lastimosamente, la doctrina de la prosperidad ha dañado el que se pueda hablar de economía en la iglesia, el que se le pueda hablar de economía a la gente. Pero hay un Dios que bendice y que prospera.
Hay un Dios que prospera. Hay un Dios que de la nada creó este universo. ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para restaurar tu economía? El Dios que de la nada formó todo lo que hoy tenemos. ¿No crees que Dios tiene el poder para restaurar tus finanzas? Esto es para gente que cree. Esto es para gente loca. Por eso es que la palabra dice que el evangelio es locura a los que se salvan. Es locura a los que se pierden. Porque es para locos creer que en medio de un mundo que se avecina una crisis económica, tú puedas estar solvente en tu hogar, en tus finanzas. En medio de un mundo que se habla en crisis económica, en desfalcos, se habla de que la economía cada día va mal, tú tengas la paz y la tranquilidad de Dios, de que en tu casa no faltará el alimento. Tú tengas la paz y la tranquilidad de Dios, de que en tu familia no faltará la ropa, no faltarán los estudios, no faltará para que puedas pagar las deudas. En tu familia no faltará la provisión de Dios. Mira, hay mucha gente quitándose la vida por deudas. Hay gente quitándose la vida por la crisis económica que se avecina. Los medios de comunicación y expertos hablan cada día de la crisis económica a nivel global. Por ejemplo, Colombia tiene una economía difícil en este momento, donde el sector de la construcción, que es un sector muy grande, se ha paralizado en un 75%. El nuevo gobierno de Colombia no ha generado la confianza para que vengan inversores, para que venga gente a invertir y la economía crezca. No se ha generado esa confianza, por lo cual Colombia está atravesando un periodo de dificultad económica. Y esto no pasa solamente en Colombia, pasa en muchos países del mundo donde hay una crisis social, económica. Sumado a eso, el anuncio o la amenaza de recesión económica que hay desde el año 2022, donde se habla que se avecina una burbuja que está a punto de estallar y que generaría un caos económico. Y la gente ve estas noticias y entra en desesperación, en angustia, en frustración. Quizá has llevado tu hoja de vida, tu currículum a muchas empresas, has tocado puertas y no has recibido ni una sola llamada. Y dices, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pero yo creo que en este tiempo Dios va a hacer un milagro. Dios va a revertir esa crisis económica. Dios va a revertir esa frustración de no conseguir empleo. Ahora, Dios bendice a aquellos que se esfuerzan por lograr cosas. Dios no bendice la pereza, porque hay gente que está en crisis por pereza. Se levanta a las 10 de la mañana, en la mañana no hacen nada, por la tarde descansan y se la pasan todo el día viendo televisión, caminando de una casa a otra. Eso Dios no lo bendice. Dios no está en la pereza. Dios no está en la gente que no tiene visión. Dios está en los que están visionados en algo. Dios está en los que proyectan su vida a algo. A esos Dios les bendice. Así que si tú dices, hermano, estoy en crisis, ore por mí, pero se levanta a las 10 de la mañana, ni siquiera a los tiempos de amanecer o de oración está, porque está durmiendo. Ore por mí, hermano, que estoy en crisis. 10 de la mañana se levanta, desayuna, se pone a ver televisión, a ver noticias, a comentar qué pasa en redes sociales, y no gestiona un empleo, no mueve, como decimos aquí en Colombia, una paja,
no hace absolutamente nada. Pero quiere que Dios le bendiga para comprarse el carro. Quiere que Dios le bendiga para los estudios. Ese tipo de gente con Dios no va. Dios no gusta de gente perezosa. No. Dios quiere gente activa, gente proactiva, gente que se esté moviendo, gente que esté gestionando, tocando puertas. Dice la palabra que el Señor va delante de nosotros, abriendo puertas que nadie puede cerrar, rompiendo cerrojos que están allí cerrando nuestras puertas. Dios las va rompiendo. Pero Él no dice que Él las abre por ti para que te quedes en casa, no. Él va adelante, quiere decir que tú vas caminando. Y yo quiero hoy motivarte y alentarte de que en Dios lo podemos lograr. Si la gente del mundo que no tiene a Dios es gente perversa, logra cosas importantes, ¿cuánto más tú y yo que tenemos el poder de Dios podemos lograr cosas aún mayores? No permitas que el enemigo robe tus sueños. No permitas que el enemigo te corte la visión. El gran problema de la iglesia durante mucho tiempo fue que el enemigo le cortó la visión a la iglesia. Y la iglesia creyó que buscar a Dios era dejar todo tirado y encerrarse en un templo. Y el enemigo nos robó todo. El enemigo se metió en la política para causar daños irreversibles como los que hoy vemos. El enemigo se metió en el cine para producir toda cantidad de películas que llevan al mal. El enemigo se metió en la música para destruir la industria de la música y dañar todo. El enemigo se metió en la moda y dañó todo. El enemigo se metió en la educación y pervertió todo. ¿Y por qué el enemigo se apoderó tanto de esto? Porque tuvimos una iglesia, una generación de iglesia que se encerró en 4 paredes y se desconectó de la realidad. Dios no nos llamó a nosotros a desconectarnos de la realidad. Mucha gente no emprendió negocios, no quiso crear empresas, montar un negocio o trabajar en algo, porque le dijeron: si vas ahí te pierdes, te vas para el mundo. Y entonces fue gente frustrada que nunca pudo tener una carrera profesional en su vida. Y la crisis económica que hoy viven es porque muchos no se prepararon. Dios nunca nos llamó a desconectarnos de la realidad. Dios nunca nos llamó a encerrarnos en 4 paredes en un templo. Dios nos llamó a pelear al campo enemigo. Dios nos llamó a poder revertir la maldad en este mundo. Y mucha de la crisis económica que hoy se vive en la iglesia se debe a que durante mucho tiempo se dijo que si tú querías trabajar en una parte no podías, que si tú querías montar un negocio era como que si estuvieras traicionando a Dios. Y se cortó la visión de la iglesia durante mucho tiempo. Y al final esa gente ni con Dios, ni con familia y sin negocio. Pero este es el tiempo donde Dios quiere levantar gente que sea bendecida integralmente. Gente en victoria desde la economía, gente en victoria desde la santidad, gente en victoria desde la familia. Por eso la bendición de Dios, dice, es la que enriquece. Y cuando habla de riqueza, no habla solamente de la parte espiritual, habla también de la parte económica. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El gran problema es que muchos se enriquecen, pero sin Dios. Y cuando tú te enriqueces sin Dios, hay tristezas y hay dolor. Porque mucha gente que hoy es multimillonaria, para llegar allá
tuvo que cometer homicidios, hacer negocios corruptos, hacer negocios torcidos, meterse en temas que dañaron a otros, y ahí no estuvo Dios. Y entonces hoy hay muchos multimillonarios en la cárcel. Hay muchos multimillonarios con hijos y familias totalmente destruidas. ¿Por qué? Porque no es una bendición de Dios. La bendición de Dios es integral, completa y cubre todo. Es la bendición que quiero presentarte en esta mañana. La bendición de Dios que transformará tu familia, tu economía y traerá a tu casa paz. La bendición de Dios que te permitirá salir de la deuda y no endeudarte más. La bendición de Dios que te permitirá tener una mejor casa para tu familia. La bendición de Dios que te permitirá ayudar a tu mamá, a tu vecino que está en crisis. Entonces, dice el Salmo 62:8: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Confía en Dios, en Jehová, dice el Proverbios 3, 5, 6: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra nos insta a confiar en Dios en todo momento, incluso cuando enfrentamos crisis económica. Debemos reconocer que Dios es nuestra fortaleza, pero también es nuestra provisión. Confiar en Dios, en que va a revertir, en que va a cambiar la situación actual que tienes, implica en depositar nuestra fe, nuestra esperanza en Él, creyendo que Él tiene el poder de suplir todas nuestras necesidades. Hay gente que está en crisis, pero no cree en Dios. Hay gente que está en dificultades, pero su esperanza es un político. Hay gente que tiene deudas y su esperanza es que el banco le preste para pagar la deuda. O sea, salir de una deuda para meterse en otra. Hay gente que hace mucho tiempo no tiene empleo y su esperanza es hacer una campaña política para que el político le dé empleo. Su esperanza es que el empresario le dé empleo. Mal. Tu esperanza debe ser Dios y tu confianza debe estar puesta en Dios. Yo lo he contado ya en varias oportunidades, lo he contado, que en cierta ocasión tenía un empleo y renuncié porque me prometieron uno mejor. Pero ese empleo mejor, yo renuncié antes de firmar acá, ¿no? Entonces cometí un error allí. Y entonces entré en una crisis porque el empleo no salía y entré en una crisis. Pero yo recuerdo que le decía a mi esposa: todo va a estar bien, porque tengo amigos que son políticos importantes de la ciudad y ellos me van a ayudar, ellos me van a tender la mano. Tengo amigos que son empresarios que me pueden ayudar. Y entonces yo, en mi soberbia y en mi altivez por las relaciones personales que tenía en esa época, yo creía que yo podía resolver el asunto, ¿no? Y empecé a tocar una puerta, se cerró, otra puerta, se cerró, otra puerta, se cerró, y empezó una crisis económica, porque mi confianza no estaba en Dios, sino en mis capacidades, en mis relaciones y en mis amistades. Yo tenía una fe en el político, tenía la fe en el empresario, en el amigo, que me había dicho: vente a trabajar conmigo. Y ciegamente creí, renuncié, y entonces acá tampoco. Y empezó la crisis económica. La crisis económica. Quizás sabes, tú tienes hoy tu confianza puesta donde no debes tenerla. Tu confianza quizás está puesta. Hay gente que tiene su confianza puesta en un papel de lotería, en una lotería. Hay gente que tiene su confianza puesta en el político, en el empresario.
tiene su confianza puesta en alguien que le prometió algo. Y cuando confiamos en la gente y no en Dios, viene un grave problema. Porque los hombres fallan, porque los hombres mienten, te quedan mal. Y entonces, cuando confiamos en lo terrenal, terrenalmente nos va mal. Pero cuando confiamos en Dios, el Dios de lo sobrenatural, que actúa en lo natural, Dios hace cosas poderosas, hace cosas grandes. Y tu confianza no puede estar en un hombre, no puede estar en un empresario, no puede estar en un político. Si esa es tu confianza hoy, mi hijo, cámbiate el chip y pon tu confianza en Dios, que es el único que puede cambiar tu historia económica, es el único que puede cambiar tu vida. Y pasamos dificultades, y solo cuando entendí que mi ayuda y mi socorro venía de Dios, solo cuando aprendí a que Dios era quien me sustentaba en medio de la crisis, fue cuando puertas se abrieron. Y gracias a Dios, las puertas que el Señor abrió siguen abiertas, y cada día las puertas son más grandes y se van abriendo más y más, porque entendemos que Él es nuestra ayuda, nuestro sustento. Cuando tú entiendas que tu ayuda, que tu socorro no viene del banco, no viene del político, no viene de la empresa, no viene de la herencia, que tu socorro, tu esperanza no viene del jefe, no viene de la lotería. Cuando tú entiendas que tu ayuda y tu socorro vienen de Jehová, ese día las cosas cambiarán para bien. Cuando entiendas que tu socorro y tu pronto auxilio vienen del Señor, toda tu vida cambiará, tu economía cambiará, tu familia cambiará. El proceso que hoy vives es porque no has aprendido a depender de Dios. La dificultad que hoy vives, el proceso que estás atravesando, es para moldear tu fe y enseñarte a depender 100% de Dios. Hay familias que ahora están siendo procesadas económicamente. ¿Y cuándo terminará esa crisis? ¿Cuándo será que eso finalizará? Cuando hayan aprendido a depender de Dios. Y yo quiero decirte, tu crisis económica terminará cuando hayas entendido que tu socorro y tu pronto auxilio vienen de Jehová. La crisis económica trae dificultad al hogar y muchas familias se han destruido por problemas económicos. Pero tu familia está en Dios, tu familia está en el Señor, y no habrá destrucción porque Dios está allí contigo. Y rápidamente, para finalizar, algunos pasos importantes. En medio de esta crisis, quiero que sepas que Dios es fiel y está al cuidado tuyo. Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Salmo 37:25: fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel y cuida a su pueblo. Dios es fiel y te cuidará a ti. Él conoce nuestras necesidades y tiene el poder de suplirlas. Si tú confías en Dios, si tú buscas su presencia, le buscas en oración, tienes fe en Él y no en el político mentiroso, tienes fe en Dios, Dios añadirá todo lo que necesitas. Dios te proveerá y cambiará
tu situación económica. Y yo creo que esta misma semana la economía de algunas familias van a cambiar. Yo creo que esta misma semana Dios va a empezar a obrar en muchos hogares, en muchas familias que están creyendo en este momento que Dios es el Dios que suple, que Dios es el Dios que cambia. Hay familias que hoy mismo quitan la confianza del político y empiezan a enfocarse en Dios. Y esta semana Dios te sorprenderá en milagros financieros. Pero mira, en este tiempo, busca la dirección de Dios. Ora, clama a Dios y sé fiel a Dios. Yo creo que Dios también va a organizar tus finanzas. Dios va a hacer un milagro financiero en algunas familias, en las familias que creen en Dios, en las que creen en sus milagros. Pero tú debes organizar tu vida. Tú debes organizar tu vida y organizar tus finanzas. Tratar de no endeudarte. Y todo lo que quieras hacer siempre direccionado por Dios. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo que vayas a hacer, encomiéndalo al Señor. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Buscar la dirección de Dios en todas las decisiones financieras. Encomendar a Él todo lo que vayas a emprender y buscar su sabiduría. Y así podrás tomar decisiones financieras más acertadas en tu vida. Estamos también llamados a ser mayordomos fieles. El mayordomo es un administrador de los bienes. Tú y yo no somos dueños de nada. Administramos lo que Dios nos da. Somos administradores de la bendición de Dios. Hoy yo tengo una casa. Dios te la ha dado para que administres tu casa, esa casa. No. Somos administradores. Tengo un amigo, es cantante de música vallenata cristiana, Dagoberto el Negrito Osorio. Y siempre que hablo con él dice: hermano, Dios me dio para administrar este carro. Hermano, Dios me dio para administrar esta finca, esta casa. Es un hombre muy bendecido por Dios. Pero siempre habla y me sorprende y me gusta que habla. Dice: Dios me ha dado para administrar. Y es lo que somos nosotros, administradores de la bendición de Dios. Ser mayordomos de Dios significa que Dios nos ha dado recursos y debemos ser fieles en esa administración de Dios. Mateo 25:21 dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Fiel en lo que Dios te ha dado. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y esto no solamente significa ser fiel en los diezmos y ofrendas, que es la aplicación que mayormente se da. Significa ser fieles en la administración de los recursos que Dios nos ha dado, siendo buenos administradores de lo poco o mucho que hoy el Señor nos ha provisto. Si ahora en lo poco que tienes, en lo poco que el Señor te ha entregado, una casa, un carro, en eso eres fiel. Si tienes una casa de la cual estás pendiente, que mira que se está dañando, y la arreglas, la reparas y mantienes tu casa con los pocos recursos que tienes, la mantienes bien. Eres un buen administrador de eso poco que el Señor te ha dado. Por ser fiel en eso poco, que en eso poco que Dios te ha dado, no te quejaste como que siempre me falta y no, sino que siempre estuviste: Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias por el carro. Padre, gracias porque la nevera, aunque falta, pero ahí está. Gracias, Padre. Si eres agradecido en lo que hoy tienes, esa fidelidad Dios te llevará a lo mucho. A eso se refiere este pasaje.
Cuando tú eres agradecido con Dios por lo que hoy tienes y no por lo que te falta, entonces Dios abre las puertas y te da más y te da más. ¿Sabe por qué mucha gente no es bendecida? Porque se enfoca más en lo que no tiene, en lo que le falta, que en disfrutar lo que tiene. Y siempre su vida es una queja. Que me falta esto, es que no puedo porque me falta esto otro, me falta esto otro. Y no dicen: Padre, gracias por esto que hoy tengo. Y en mí también ha sido un proceso de aprender poco a poco a disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Yo soy productor y compro una cámara, pero siempre estoy mirando que sale una mejor, necesito otra. Entonces, en ese aspecto he aprendido que lo que tengo ahora debo disfrutarlo y sacarle el provecho. Pero hay gente que Dios le da un carro y al día siguiente está mirando otro carro y no disfrutan lo que tienen, y siempre viven con una, decimos acá en Colombia, con una quejadera. Todo el tiempo se pasan quejando y maldiciendo y esto está mal, esto está mal. Esa gente no es fiel a Dios en la administración, no es fiel a Dios en lo que Dios le ha dado. Tú aprende a deleitarte y a gozarte con lo que hoy Dios te ha dado. Séle fiel a Dios en eso y Dios te abrirá abundancia y bendición a tu casa. Y yo estoy creyendo que tú vas a ser un buen administrador, una buena administradora, y tendrás recursos en tu casa, en tu economía, y todo va a cambiar, porque desde hoy tú aprenderás a ser un mayordomo fiel de Dios. Aprenderás a vivir con lo que Dios te ha dado hasta el momento. Lo otro que es importante: con lo que Dios te ha dado, bendice a otros. Con lo que Dios te ha dado, bendice a otros. Hay gente que dice: yo quiero hacer esto, quiero ayudar, pero no tengo. No, mira, con lo poco que tienes, bendice a otro. A un familiar tuyo, a un vecino que está en peor situación que tú. Y cuando somos bendición para otros, como que abrimos un camino enorme de mayor bendición. Abrimos un camino enorme de mayor bendición. Timoteo 6:8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos en esto. La palabra de Dios nos enseña que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, es importante seguir amando a Dios. Que en medio de la dificultad es importante amar a Dios. Es importante que en medio de la dificultad amemos y busquemos a Dios. Primera de Timoteo 6:8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en esto. Dice también que Dios, la palabra de Dios nos insta a nosotros en este tiempo a evitar la carga. O sea, hay gente que se extiende económicamente más de lo que puede hacer. Entonces, por ejemplo, quieren tener un carro que no pueden sostener. Quieren tener una casa que no pueden sostener. Y entonces, para lograrlo, se endeudan. Ahí está siendo mal administrador de lo que Dios le ha dado. Para poder tener un carro de mayor gama, se endeuda. Para tener una casa
más bonitas se endeudan. Y eso los lleva obviamente después a traer dolor y frustración. Entonces la palabra nos enseña a nosotros que seamos responsables con nuestras finanzas y con nuestra economía. Ese estudio se los voy a pasar también por escrito para que después lo puedan estudiar en casa. Así que los que deseen pueden escribirnos al WhatsApp. Igual lo estaremos enviando también en el grupo. Entonces, en la economía y para ser bendecidos económicamente, hay que decirlo, hay un secreto para vivir bendecido económicamente. Pero cuando tú lo haces de corazón, no por obligación, ni con el interés de esperar algo a cambio. Mira, 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Proverbios 11:25: el alma generosa será prosperada, y el que sacie a otros también será saciado. Ser generosos y dar con alegría. El acto de dar no solo bendice a los demás, sino que también nos bendice a nosotros. Y cuando hablamos de dar, no significa dar solamente para que tú contribuyas al reino de los cielos, por ejemplo, que tú ofrendas, diezmas, para que la obra siga adelante. No significa solamente eso. Este dar que habla aquí, habla de ser generoso con tu papá, porque hay hijos que no ayudan a los padres. El tema es muy largo, pero el tiempo se me está acabando. Hay hijos que no ayudan a la familia. Entonces todo lo que ganan es para vestirlo bien, ropa, zapatos, y en la casa sufriendo los padres, sufriendo los hermanos. Tenemos que ser generosos. Los de Dios somos generosos en dar. Bendecimos a otros. Ayudamos al vecino que ha perdido empleo y no tiene cómo comer, lo ayudamos. Que no sea abundancia lo que demos, pero demos de calidad. Que en mi familia hay alguien que está mal, toma, te bendigo. Y esa bendición es una bendición económica. Esa bendición es una bendición de alimento, es una bendición de ropa. Usted sea generoso en dar. Y mira lo que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Mira esto: Dios ama al dador alegre. Practica hoy tú el dar. Es que siempre estamos en recibir. Practiquemos el dar, pero dar con alegría, con amor, no por necesidad. No des ahora como diciendo: Señor, mira, yo le voy a dar, pero yo espero que tú me des también a mí, porque tampoco de eso se trata, y tampoco Dios te va a bendecir así. Es que salga de tu corazón. Proverbios 11:25: el alma generosa será prosperada. Principios bíblicos de la prosperidad. El dar es un principio bíblico de la prosperidad. Si tú das, Dios te bendice. Si tú siembras, recibes cosechas. Pero si tú das odio, recibirás odio. Pero si tú das amor, recibirás amor. Si das recursos a una familia que los necesita, Dios te dará recursos. Son reglas, principios bíblicos de prosperidad. Y esa siembra no necesariamente es en un templo que vas a depositar el dinero, no. Es en el necesitado, en el pobre, en el menesteroso, en tu papá que no tiene para comer, en tu mamá, en tus tíos. Y también, si puedes, apoya la obra de Dios, que es importante para que el reino de los cielos siga creciendo y más gente siga predicando y siga haciendo la misión. Pero Dios bendice al dador alegre. Y también algo muy importante en ese tiempo es que tú busques la sabiduría de Dios.
Hay gente que para las finanzas es difícil. Es importante buscar la sabiduría de Dios. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Proverbios 15:22: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas la multitud de consejeros se afirman. La palabra nos anima a buscar la sabiduría de Dios en la parte financiera, y esto implica aprender las enseñanzas de la palabra de Dios, que hay muchas con respecto a la palabra. Y por último, usted sea un mayordomo fiel, responsable y diligente. Un mayordomo fiel, responsable y diligente. Dice 1 Corintios 4:2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Proverbios 27:23 dice: estate al tanto del estado de tus ovejas y presta atención a tus rebaños. Ser mayordomo fiel significa cuidar lo que ahora tengo, cuidar lo que ahora tienes. ¿Quieres bendición? Tú tienes que ser de bendición. ¿Quieres riquezas? Aprende a ser fiel a Dios en lo que hoy tienes. ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres pagar todas las deudas? Como una propaganda de televisión. ¿Quieres salir de la crisis? Aprende a ser fiel a Dios. Aprende a amar a Dios. Aprende a ser mayordomo fiel de lo que ahora tienes. Si tienes para ahora tener solamente 3 camisas, 2 pantalones y 2 pares de zapatos, con eso sé feliz. Y no te endeudes con tarjetas de crédito comprando ropa. Si tienes para tener ese Renolito 4 que pasa más en el taller que andando, y no tienes, aprende a ser fiel a Dios con eso. Si tienes tu casa como está y quieres tener otra mejor, aprende a deleitarte en Dios y a ser agradecidos en Dios en lo que hoy tienes. Ser agradecido es otro principio de prosperidad en Dios. Ser agradecido y ser generoso para dar sin esperar nada a cambio. Me extendí mucho hoy en el tema, pero hay muchas familias que están sufriendo económicamente. Hay un desorden financiero en muchas familias. Y para mí también ha sido un proceso. Y he estado aprendiendo durante este tiempo. Porque no crean que no tengo deudas. Tengo deudas. Porque proyecté cosas. Y quise hacer cosas aceleradamente. Y entonces, para acelerar el proceso, me endeudé. Ahora estoy pagando las consecuencias, pagando las deudas. Pero he aprendido a que tenemos que ser mayordomos fieles y alegrarnos con lo que hoy Dios nos ha dado para ministrar. A ser fieles a Dios en lo que tenemos. Y la bendición de Dios, que enriquece y que no añade tristeza, pronto llegará a nuestras vidas. La bendición de Dios pronto llegará a nuestras vidas. Si tienes sueños de una empresa, de un negocio, si tienes sueños de realizar estudios, proyéctate o haz el presupuesto de cuánto cuesta y tenlo allí. Y empieza a gestionar cómo hacer realidad esto sin endeudarte, sin hacer trampas, sin hacer negocios corruptos. Y todos los días clámale a Dios: Señor,
tengo este proyecto. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en la medida que Dios te vaya dando y te vaya bendiciendo, tu medida para dar debe ser más grande. Si tú hoy a tu familia la ayudas con $1, cuando Dios te bendiga, en esa misma medida que Dios te ha bendecido, si Dios te ha bendecido 100 veces, tú multiplica ese $1 por 100 y bendice igual. Si tú dices, yo ahora en mi crisis, de todo lo que tengo y de lo que me gano, voy a apartar un 10% para bendecir a otros. Cuando Dios te bendiga y ese 10% sea mayor, que tu corazón no se ponga duro para bendecir igual o mayor. Ser mayordomos fieles. Si eres fiel en lo que hoy tienes poco, Dios te bendecirá y te pondrá en lo mucho. Yo estoy creyendo que muchas familias Dios aquí las va a poner en lo mucho. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres justo, fiel y verdadero, digno de gloria, Padre. Gracias, Señor, por ese tiempo, por ayudarnos a entender, Padre, que tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, por ayudarnos a entender, Padre, que tú nos ayudas, Padre, a salir adelante, que tú eres, Señor, quien nos alienta, quien nos da fuerzas para poder continuar. Dígale a Dios, Padre, perdóname, perdóname, porque mi confianza estuvo en el político. Perdóname, Padre, porque mi confianza la puse en la empresa, en el empresario. Mi confianza la puse en mis capacidades y creí que yo podía y nunca te incluí en mis planes. Perdóname. Perdóname, Dios, porque mis finanzas han sido desordenadas. He sido un mal mayordomo. Perdóname, dígale. He sido un mayordomo infiel. En lo poco que he tenido, no me he alegrado ni me he gozado. Por el contrario, me he amargado pensando en lo que no tengo, pensando en lo que me hace falta. Pero, Padre, hoy vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor. Dígale, Señor, perdóname, porque la crisis económica que hoy está es porque fui un mal administrador. La deuda que hoy tengo, fui un mal administrador. Perdóname. Perdóname, Padre, y hoy te pido, Dios, y yo creo tu palabra, Padre, y yo creo, Señor, que tú eres el dueño del oro y de la plata, y eres un Dios de amor y de misericordia. Padre, extiende hoy tu mano de poder, tu mano de gloria sobre familias en crisis, familias que están atravesando por una dificultad económica, familias que están en deuda, familias, Señor, que están viviendo tiempos de crisis, tiempos de dificultad. Oh, Padre, extiende tu mano de poder, extiende tu mano de gloria, Padre, ahora sobre las finanzas de los hermanos que me han escrito. Señor, en el nombre de Jesús, Elizabeth Minota, Padre, toma a su hijo